Sí, ok. Aquí va. 3, 2, 1. Hola gente, bienvenidos a su futuro podcast favorito, Voces. Me encuentro de nuevo con mi estimado Memo. ¿Cómo estás? Pues qué tal, muy buenas noches, tardes, mañanas, tardes, noches, ¿qué tal? Mi gente, nuestra gente, futuro público en general, damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos tocará viajar un poco al pasado, revivir la niñez, tal vez. Pero bueno, aquí estamos con la señorita, no tan señorita Gladys. ¿Cómo estás, Gladys? ¿Qué onda? Tanto tiempo sin saber realmente de ti. Bueno, para empezar, sigo siendo señorita, o sea, yo no sé en qué términos me tienes ya. Pero sí, hoy, como dices, vamos a regresar un poco al pasado y a ver cómo nos va, ¿eh? En el episodio pasado estábamos hablando un poquito de un tema más como personal, de cómo vemos un poco el mundo y en base a eso pues traemos este nuevo tema en donde vamos a recordar un poco el pasado, que no es malo recordar el pasado, y vamos a hablar de la niñez. Y en el episodio pasado hablamos algo particular, hablamos un poco, estamos hablando hace rato de eso, de los trastornos, y justo estábamos diciendo de que probablemente Memo y yo tenemos un trastorno que se llama soñar despierto o algo así. Entonces, pero sabes, ese trastorno lo tienen todos los niños, o sea, leve, ya sabes, porque tienen como esta imaginación excesiva y creo que, o sea, no es malo ese trastorno como tal. Obviamente, como todo en exceso, pues puede causar problemas, como todo. Lo bueno y lo malo en exceso siempre es malo. Y sí, justo eso de soñar despierto y que los niños tengan mucha imaginación, a veces con el paso del tiempo se nos pierde un poco, ya sabes. O probablemente todavía lo mantenemos y no nos damos cuenta. Como que no lo traemos tanto a la mesa. Es este tema de la niñez. Como conforme pasa el tiempo, porque estás en adolescencia y no quieres recordar nada de tu niñez, al contrario, ya quieres volarte 5 o 6 años más o 10 y ya imaginarte ya que eres un adulto independiente y ahí vemos, ¿no? Y ya cuando estás en esa edad, pues como que quieres regresar otra vez cuando eras niño o niña y pues revivir esos momentos en donde ninguna preocupación tenías, ¿ya sabes? No, es que fíjate, o sea, realmente yo creo que es un trastorno de la realeza. O sea, para cuando eres niño yo creo que el concebir los espacios, el concebir las actividades, las experiencias que traen consigo de tal manera, o sea, es impresionante. O sea, tengo tantos recuerdos, no muchos, en efecto, tampoco recuerdo cada segundo pues de mi niñez, pero, o sea, es impresionante cómo de chicos, incluso este tema, pues de cierta manera se conecta mucho con el crear, el habitar y transformar espacios, ¿no? O sea, cómo de niños efectivamente no teníamos otra preocupación. Claro, los niveles o porcentaje, pues de madurez sí varía, pero, o sea, el simple hecho de que seamos constantemente creativos y sobre todo en esta etapa temprana pues de la vida es súper fuerte. O sea, no sé, siempre suelo como que procurar mucha o mantener esa relación mucho con los niños porque en efecto, de cierta manera me hacen sentir mucho más creativo pues de lo que soy. O sea, de cierta manera, los niños son como el azúcar en el pastel, ¿no? O es como el azúcar en el café. No sabe nada un café sin azúcar, en mi punto. Pero le echas un chingo de azúcar o un chingo de esplenda y madres, o sea, es el mejor café de la vida, ¿no? Y está muy padre porque los niños son como que ese, no le quiero decir accesorio, porque efectivamente no, o sea, se escucha mal. No somos su, no somos su Exacto, producto. exacto. Pero los niños son como que ese punto de equilibrio que debe existir entre la creatividad y la razón, ¿no? O sea, el ser totalmente, o sea, para que las cosas funcionen tienen que coincidir ambas, o sea, tienen que coexistir, así como el espacio y el vacío. Ambos se ocupan para que existan. Entonces, la creatividad de un niño y la madurez de una persona adulta deben de coexistir para que se siga manteniendo este término o este conceptualización a base de la creatividad, ¿no? Pero en contexto, o sea,
sí, tengo buenas metáforas para este episodio que realmente siento que sí van muy, muy acorde con el tema. Está interesante, o sea, sí. Ahora que mencionas lo de la creatividad, o sea, ¿cómo es que... Ay, los perros. Este, ¿cómo es que... Ay, ruido externo. Eh, vamos a esperar que los perros se callen un poco. Esperemos a que las mascotas de la señorita, no tan señorita Gladys. Oye Gladys, pero sabes que no tenemos todo tu tiempo, ¿verdad? Díselo a los perros, díselo, ve, y corre y diles. Pero bueno, ya, regresamos. Esto lo podemos editar. No, vamos a dejarlo así. Pausa, pausa. Bueno, ya volviendo al tema de la creatividad. ¿Cómo es que de adultos muchos no se consideran creativos? Cuando desde pequeños todos somos creativos. Simplemente no se, como que no se prepara este músculo de la creatividad, por así decirlo, como que no se ejercita. Y creo que desde pequeños todos tienen la habilidad de ser creativos. Probablemente unos son más que otros, pero puedes ejercitar este músculo de la creatividad. Ya sabes, eh, si te preguntan, ¿eres creativo? Probablemente digas sí, pero si le preguntas a otra persona y te dice que no, ¿por qué no? Ya sabes. O sea, si desde pequeños todos tenemos como que la capacidad de poder ser creativos, probablemente pues no se le ejercitó ese músculo, esa parte de la creatividad, ya sabes, desde pequeño. Y yo creo que es algo importante saber que todos podemos ser creativos, simplemente es cuestión de práctica. Uno no nace creativo, probablemente sí, pero sé que se puede ser creativo, o sea, se puede ir formando en la marcha, ya sabes. Entonces no es como que yo no soy creativo, ya sabes, se va ejercitando esta parte de la creatividad, porque probablemente antes yo no me consideraba creativa, ahorita sí, pero porque pues a lo largo de los años pues fui ejercitándole de una u otra forma, ya sabes, buscando en qué era creativa y en qué no. Entonces creo que eso es interesante. Fíjate, aquí empieza lo bueno del tema. Ahí sí tengo una contradicción contigo muy Ahí interesante. vamos, ahí vamos. Ok. Mira, yo efectivamente sí creo que todos somos creativos, incluso desde el nacimiento. Yo sí creo que efectivamente, claro, unos ponen en práctica más esta técnica que otros, pero es que somos creativos en cualquier momento. Desde que preparamos un sándwich hasta que pintamos la casa, hasta que acomodamos una silla de tal manera para que se vea bien la sala, desde que escogemos una alfombra, ¿no? Desde que acomodamos el coche de cierta manera para que queramos que esté limpio, que se vea bien, o incluso cuando te vas de viaje y acomodas las maletas pues de cierta manera que dices, ah, así se ve bien, o sea, así me entran más maletas. Yo creo que desde ahí entra el juego, el punto de la creatividad de cada persona. Porque este concepto de creatividad no solo está enfocado al arte, a la filosofía, a la poética, a la escritura, ¿no? O sea, yo creo que la creatividad se concibe en todos los aspectos de la vida, en todos, hasta en el más mínimo detalle, incluso desde tus perros, o sea, desde que escoges, bueno, tus mascotas, desde que escoges cierto plato para ellas, o incluso tus colores, tus plumones, tu mochila, tu ropa, o sea, de cierto punto estás siendo creativo. Claro, como tú comentas, se ejercita, pero yo sí creo que todos estamos en constante creatividad y somos seres creativos. ¿Por qué? Porque Sí. tenemos este instinto de, de alterar y transformar las cosas para que de cierta manera nos generen satisfacción. ¿No crees? Sí, a lo que me refería más que nada era como que muchas personas no se consideran creativos por el simple hecho de que no está al ámbito del arte o cultura o lo que sea, ya sabes, o sea, como que cosas como muy mínimas, como acabas de decir, de las maletas o del coche y así, se, los demás no lo pueden ver así, ya sabes, o sea, simplemente no lo pueden ver así porque piensan que se le ha enseñado que la creatividad simplemente es enfocadamente al arte, y por eso digo que es como bueno saber que la creatividad se puede enfocar o sea, en varios ámbitos. Entonces creo que eso es lo importante de ejercitarlo, ya sabes, unos se consideran más que otros y es eso, o sea, probablemente
uno que no se considera tan creativo, ya sabes, se puede duplicar esa habilidad, ya sabes. Sí, es que exactamente, o sea, eso es lo que pasa. Yo creo que, en efecto, no existe una dialéctica en el lenguaje empleado. O sea, realmente a veces la gente, como tú dices, ¿sabes qué? Yo no soy creativo. Yo no creo ser una persona creativa, pero es que la persona no está entendiendo el origen de la palabra, ¿no? El origen de la palabra nunca se deriva a conceptos artísticos, filosóficos, poéticos, etcétera. O sea, el concepto de la palabra en- abarca diferentes disciplinas y rangos en la vida, como te comento. O sea, es un concepto muy general que aplica desde los más mínimos detalles. Y es donde la gente no entra en razón, porque el juego entre el verbo y la palabra no se conjugan y esta persona pues no entiende realmente qué es creatividad. De hecho, creo que te platiqué una vez o te compartí una plática de TED Talk que hablan de esos procesos creativos, bueno, de los procesos de la creatividad. Ahorita ya no los recuerdo muy bien, pero básicamente era que primero como que generas la idea o el pensamiento, luego tienes el proceso y y la tercera etapa básicamente es depurar todo. Y es básicamente lo que hacemos. Primero pues tenemos la idea de un sándwich. Luego, ¿qué hacemos? Pues la llevamos al plato. Luego, y pues, ¿qué pasa? Depuras lo que no usaste. De cierta manera estás empleando un proceso creativo. ¿Me entiendes? Y eso es lo interesante. Porque hay veces que la gente sí Es confunde. prácticamente, ajá, confunde el concepto, o sea, Sí. el significado de la palabra que creatividad, pues en sí es crear, ya sabes, o sea, crear lo que sea. Y ahorita, Entonces, sí. No, desde el punto que tú continúa, me decías continúa, del Gladys, sándwich, continúa. desde el punto que me decías del sándwich, o sea, ya es como algo estás creando, o sea, ya sabes, a tu estilo, a lo que te gusta, y eso ya es como lo estás haciendo, pero no eres consciente, ya sabes, no eres consciente que eso abarca ser creativo. Sí, imagínate. Y Y existe, imagínate qué tan grande es el concepto de la creatividad, que incluso existe una psicología detrás del ordenamiento visual de la gastronomía. O sea, o sea, ahorita yéndonos un poco más en conjunto al ejemplo del sándwich, ¿no? O sea, existe una ciencia que estudia los hechos de la creatividad de la comida. O sea, estudian por qué una hamburguesa podría ser tan famosa. O sea, qué la hace ser tan buena, tanto visualmente como gustativamente. Y está interesante. se llama Food algo, ¿no? Tiene un nombre La verdad esa, es que no recuerdo ahorita, pero sí, yo tampoco, pero sí, sí lo he escuchado, sí lo he escuchado. Que es donde estudian todo, o sea, desde que por qué tal razón de cada porción o etc. Pero pero sí, sí está interesante. Igual, ahorita que hablamos de creatividad, ¿tú crees que ahorita las generaciones de ahora, o sea, los niños de ahora se les va a exigir más este ámbito? O sea, creo que antes no estaba tan, o sea, no era tan importante. O sea, yo creo la que creatividad. en nuestros, o sea, en nuestros tiempos no era tan inculcado esta parte de la creatividad. O sea, yo no recuerdo de así tener hoy vamos a un tema de la creatividad, ya sabes, cuando tenía 6 años. Se hacían ejercicios, pero que incitaban probablemente la creatividad, pero no como tal. O sea, yo creo que ahora sí es como requisito esta parte de ser creativos. O sea, creo que ahorita sí a las generaciones de ahora sí como que les piden más Y eso, sabes, siento yo. y sabes yo qué siento, que ahí es donde está el gran error. Ahorita mencionaste algo de que debe ser un requisito. Yo tengo, bueno, vaya, yo de chiquito pues practicaba fútbol, ¿no? Y ahorita pues se me vino a la mente esto. Y pues mi papá pues siempre era, ¿no? Pues tienes que jugar fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Como que me llenó la cabeza de esta idea, ¿no? ¿Y qué pasaba? Básicamente habían veces que yo iba obligado al fútbol, a entrenar fútbol, ¿no? Y pues tenía este sueño, chance de algún día ser futbolista, ¿no? Más sin embargo, no me di cuenta que realmente ese sueño no era mío. Ese sueño era el de mi papá. Pero ¿qué pasaba? Hasta cierto punto era un requisito. No era un gusto realmente mío. Llegó el tiempo, pasó el tiempo y fui efectivamente, no seguí practicando fútbol, o sea, me cansé, llegó un momento y dije, no, pues sabes qué, no lo quiero hacer como un requisito,
prefiero jugar al fútbol con mis amigos, prefiero jugar al fútbol así, partidos amistosos, ¿me entiendes? Como un hobby, ya no viéndolo desde un hábito. Entonces, ahorita que mencionaste esto de que hoy en día, ahora a la generación se le está pidiendo que la creatividad sea un requisito, siento que ahí está el error. ¿Y sabes por qué? Sí, que probablemente ese va a ser el error. O sea, sí es que bueno que incite la creatividad, pero como tú dices, va a ser contraproducente. O sea, va a ser como, ok, me estás obligando y por lógica y por simplemente porque somos humanos, nos obligan, menos lo hacemos. O sea, Sí, ya sabes. sí, la creatividad no es, no es técnica, o sea, la creatividad no es algo obligado, la creatividad no es algo que deba estar hecho de tal manera para que funcione. La creatividad es totalmente, te nace, ¿me entiendes? No sé si podría ser intuición total, pero te nace la creatividad. Yo por eso pienso que en mi generación, o básicamente los tiempos que yo viví, e incluso muchos Soy antes, de tu misma generación. exacto, yo nunca dije que no, nunca dije que no, ¿eh? Pero mira, sí, yo siento que la creatividad era muchísimo más natural. O sea, yo recuerdo en mis etapas de primaria cuando me cambié de ciudad. O sea, y tengo este recuerdo, o sea, que para mí es realmente hermoso. O sea, ahí tengo dos amigos que ahorita pues he perdido contacto con ellos. Pero en la escuela realmente, o sea, esperábamos el recreo. Literal, creamos un espacio para comer, o sea, nosotros mismos. ¿Qué hicimos? Básicamente, pues estaba la escuela, estaba como que un pequeño parque ahí con juegos, etcétera, y había una cancha de fútbol. Y en la cancha de fútbol, pues al final habían como que un pequeñito terreno baldío ahí con plantas y con palmeras y así, ¿no? Imagínate qué tan era este tema de que la creatividad surgía naturalmente. Y no estoy diciendo que ya no es así, pero efectivamente antes se daba de una manera diferente. ¿Qué tanto era esto que te vas a sorprender? Pero creamos como que nuestro pequeño restaurante a base de pura, o sea, una vegetación ahí así súper rara, o sea, viéndolo ahorita es súper fea, o sea, súper, dirás, ¿qué es esto? Pero nos metíamos ahí y ahí comíamos. O sea, imagínate, estábamos creando, estábamos transformando y estábamos habitando un espacio. ¿A base de qué? A base de la creatividad. Naturalmente, o sea, nadie nos exigió en ningún momento hacer eso. Nadie nos dijo, esto tiene que ser de tal manera y tienen que ir a comer ahí en los recreos. Nunca pasó eso. O sea, literalmente nosotros de un momento a otro dijimos, ¿sabes qué? Nos sentimos cómodos aquí. O sea, aquí había una brisa bastante rica. O sea, realmente era, güey, ¿sabes qué? Vamos a comer aquí. Y ahí hacíamos nuestros festines celestiales, que era, creo que era de una serie donde compartían comidas. Y literalmente yo me levantaba en las mañanas, preparaba mi comida pensando en que la tenía pues que compartir con Compartir. mis Ah. compañeros. Y qué cool, o sea, ese recuerdo está muy padre porque realmente incita y me hace entender qué tanto campo abarca la creatividad. O sea, Ahorita que dices de tu restaurante. bueno, restaurante, En la hogar, pri- como quieras llamarle, pero estaba muy interesante. Me hiciste recordar que igual cuando estaba chica, con mis primos, jugábamos, o sea, en casa de mi abuelo, a la cocinita, ¿no? O sea, la típica juego de niños, la cocinita. Pero como que no llevábamos juguetes y pues estábamos rodeados prácticamente de la naturaleza y usábamos las hojas caídas, las partíamos y según hacíamos comida. O sea, de que hacíamos taquitos de hoja. O sea, los taquitos eran los de que la hoja, la plantita y partíamos una hoja y esa era la carne según tu taco vegetariano y que supuestamente estábamos haciendo la cocinita y preparábamos comida y todo eran hojas secas partidas en pedacitos y es curioso cómo antes está pues prácticamente es la imaginación, ya sabes, nosotros decíamos pues esta es nuestra comida y la hacíamos de que de chef, ahorita de chef no tengo nada pero de chica cómo se me daba con las plantas, pero justo, o sea, está interesante eso. O sea, de que como igual, como tú dices, o sea, los niños tienen más la facilidad de crear los espacios.
lo podemos ver de que ellos crean sus propios fuertes, ya sabes, de que con las colchas, con los edredones, las almohadas, crean su propia casita en su propia habitación y eso está bien cool, o sea, como antes sí no nos importaba nada y nos podíamos meter hasta debajo de un edredón y ahí era prácticamente nuestro gran fuerte. Y eso está padre porque es prácticamente ellos consideraban que ese era su como hogar. Y qué interesante cómo tenían la interpretación de esta palabra y lo volvían como un lugar. Y desde el simple hecho de cómo dibujan una casa, la dibujan con la típica, ya sabes, así, de que el triángulo, el cuadradito, las ventanitas. Probablemente eso era antes, porque así se daban las casas antes. Ahora, probablemente las futuras generaciones o la que ya están, yo no me he fijado cómo es que dibujan una casa. Probablemente tienen la forma distinta. Ya no va a ser como el típico, la losa a dos aguas, sino va a ser, o bueno, el triángulo en ese caso. Ellos no sabían ni que era losa a dos aguas. Ahorita cómo van a dibujar las casas, todas cuadradas, minimalistas, o sea, ¿cuál es la interpretación de una casa? Ya sabes, yo creo que va a ir cambiando. Así como el famoso, ay, había una caricatura que se llamaba Las pistas de Blue y de que era el correo ya llegó y era una carta, ¿no? Y ahorita lo cambiaron a el mail ya llegó. Y entonces es como, wow, o sea, ya ha pasado tanto tiempo que ya no es el correo ya llegó, o sea, ya llegó el mail. Y cómo va a cambiar la interpretación de las cosas, de los lugares, de los espacios, ¿y sabes? Sí se pierden unas cosas, pero se cambian por otras. Es como un constante cambio, ¿ya sabes? Sí, fíjate, yo, o sea, definitivamente existe un sentido de emoción. Yo creo que la naturaleza inspira a todas esas experiencias. Y yo creo que el espacio propone experiencias multisensoriales y el sujeto se encarga de que éstas se cumplan, como tú lo mencionabas ahorita. Jugabas a la cocinita, tenías ciertas actividades con tu abuelo, los dibujos, en mi caso, este restaurante, hogar, como quieras llamarle. El espacio está ahí, o sea, existe, siempre ha existido y siempre va a existir. El sujeto se encarga de darle una vida a este. Y ahorita que mencionabas igual los dibujos, pues las casas, efectivamente. Los niños le dan vida a una vida detrás de una hoja en blanco. Y no solo a casas, las ciudades, los coches, las mascotas, los paisajes. O sea, me recuerdo igual que yo dibujaba muchas palmeras y playas al igual que mi hermano. O sea, la creatividad está ahí. O sea, es un sentido de emoción. No la conoces como creatividad. Lo conoces como una característica tuya que no sabes cómo se define, pero que está ahí y que de cierta manera existe y le das vida. Está interesante. Igual, otra metáfora que tengo ahí interesante es, yo recuerdo que con mis hermanos jugábamos a esas casas de acampar en nuestro cuarto y colgábamos ahí sábanas. O sea, no ocupábamos de nada más y metíamos ahí a las perritas. O sea, imagínate, estábamos trasladando un contexto de casas de acampar a un simple espacio. Eso que nos da a entender que realmente le podemos dar vida a cualquier cosa con el simple hecho de que exista la intención y este razonamiento propio del concepto, no tanto de la creatividad, más sin embargo del crear. Me resulta, o sea, es muy bonito, ¿no? Es muy bonito y el simple hecho de que exista un sentido de emoción trae consigo las emociones, felicidad, tristeza, ansiedad. Vaya, es como una economía circular, ¿no? Primero estás generando la acción y efectivamente va a existir, no sé, ansiedad, chance porque la sábana no se cuelga y tienes pues que ir a buscar la manera de hacer que se cuelgue y luego que se sostenga y luego viene, bueno, y cómo acomodamos las almohadas, ahí viene un sentido más de creatividad y finalizando con el tema de, pues al final existe una satisfacción, existe una felicidad, pero ¿qué se necesitó para eso? Un proceso. Ahorita que hablas de emociones,
O sea, esta emoción pues positiva, porque es una emoción positiva, ya sabes, esto de crear, te genera una satisfacción como tú dices, pero ahorita que hablamos, tocamos el tema de las emociones, ¿cómo a veces, cómo le enseñamos nosotros a los niños que a veces tenemos que reprimir las emociones? Ya sabes, o sea, sí está muy cool, o sea, de que la emoción está de la creatividad, pero también está el lado, pues, malo, como tú decías, ansiedad, tristeza. Si vemos que está llorando, les decimos, ya, ya, calla. No tengo hijos, ojo, así que no sé, no sabría, no me podía poner en una posición de madre ahorita, ¿no? Pero justo, o sea, también no, como que no sabemos todavía lidiar con esta parte de las emociones en los niños. Si no los dejamos llorar, ¿qué puede causar en consecuencia a una edad más grande? Pon tú, 6 años, todavía o sea, a los 4 años ya sabes que los niños todavía lloran por todo. Pero pon tú a los 6, luego a los 8, 9, 10, que todavía son niños, ya sabes. ¿Cómo ya no los dejamos llorar? Y empezamos a decirle, ay, ya estás llorando y no sé qué, y cosas así. Cuando esto a largo plazo nos están enseñando que prácticamente no podemos demostrar lo que sentimos, no vivimos las emociones y por consecuencia viene un buen de cosas negativas, de trastornos, de ansiedad, de no saber expresar nuestras emociones o sentimientos. Por eso a veces hay personas que no son tan abiertas, otras sí son más abiertas porque probablemente les enseñaron a expresar sus emociones, a expresarse que se sienten mal, que esto no les gusta, ya sabes. A otros les enseñan a hacer de que no digas todo o como que les estamos diciendo qué hacer constantemente y no les estamos enseñando a decidir. Les enseñamos a hacer las cosas de esta manera o de otra manera, pero no les enseñamos a decidir. Y yo creo que eso es lo que nos está faltando o que podemos mejorar más que nada. Porque el simple hecho de que a veces reprimimos las emociones desde pequeños, no les, no les enseñamos cómo lidiar con la emoción de la tristeza o con la emoción de la decepción, de la traición, de hasta pues incluso amor, ya sabes. Como que les damos nada más un breve consejo, pero hasta ahí. O sea, no les damos herramientas para poder llevar esa emoción, negativa o positiva. Sí, fíjate que ahorita está bastante interesante porque efectivamente ahorita, bueno, ahorita aquí viste pues que anoté un poquito de lo que comentabas. Yo normalmente suelo ser una persona en ocasiones no tan abierta, pero es un poco raro, ¿no? Porque pues sí suelo ser abierta en ocasiones, pero en ocasiones no. Y realmente ahorita no recuerdo si de chico me reprimían mis emociones. Y es una pregunta que mañana, a primera hora del día, voy a cuestionarle a mis papás. Vas a ponerlos en cara de Quiero, que, quiero, ¿qué onda? ¿Qué hicieron? quiero entender el origen de esta tragedia. No es cierto. De que porque soy así. Sí, pero Echándole la culpa a nuestros padres, de seguro ni tienen la culpa, ¿no? no, claro que no. Chance fue mi nana, no sé. Pero sí, fíjate que volviendo al tema, coincido con este tema de que ¿por qué realmente cegamos a la existencia de una emoción ante un niño? ¿No? O sea, ¿por qué le decimos, deja de llorar, no hagas esto, incluso no te molestes? No sé, o sea, ¿por qué lo hacemos? O sea, ¿por qué realmente tenemos esa intención de querer como que externar eso? Claro, no me voy a poner en el papel de un papá, porque efectivamente existe un estrés, o sea, existe una preocupación, existe en ocasiones felicidad, pero en ocasiones tensión. Y claro que eso pues te lleva a veces, no sé, o sea, chance fue un día pesado, llegaste del trabajo, tuviste algún problema, las cosas no salieron bien, tu hijo está llorando. Y realmente lo que quieres es tranquilidad, ¿no? Es Es paz paz, llevar mental. las cosas. Y pues, o sea, Conclusión, no tengamos hijos. Ah, no es cierto. no, ahí sí no coincido contigo. Broma, broma, broma. Es broma. Pero, pero fíjate qué interesante es esto, porque aquí yo creo que lo correcto es entender ambos papeles, ¿no? Ese, aquí lo esencial sería enseñarle al niño de una manera correcta, para la edad que tiene, de cómo controlar sus emociones.
Y, por otro lado, en el papel de un papá o de una mamá, eh, o ya sea la preferencia sexual pues de la pareja, que aprendan a entender el comportamiento de un ser humano a menor edad, ¿no? Porque yo sí me pongo a favor en cuanto al tema de que los papás lidian con muchas emociones en ese proceso, ¿no? O sea, Sí. nadie, Ojo, o sea, sí, no hay manual de padres, no hay manual de justo, hijos. justo eso iba a decir, O sea, ojalá hubiera. sí, 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 Así todos estuviéramos muy felices. justo eso iba a decir. Nadie nos enseña a ser papás, nadie nos enseña a ser hijos, nadie nos enseña a vivir la vida. O sea, la vida la estamos viviendo conforme a lo que hemos visto y lo que hemos aprendido. Entonces, sí, efectivamente, debe haber un mejor control emocional desde los niños, porque efectivamente sí me he dado cuenta que hay casos donde, ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero las personas sufren de desviaciones sexuales, ¿no? O sea, en el proceso. Y no sé si estoy llamándole correctamente al término, pero vaya, o sea, empiezan pues con una preferencia sexual y acaban con otra, ¿no? Pero yo creo que es ahí donde entra este juego de la falta de atención y de acercamiento con los hijos, ¿no? El saber tratar a un hijo y el saber entender por lo que está pasando. Porque efectivamente, eh, sí existen preocupaciones infantiles, sí existen preocupaciones en la adolescencia y sí existen preocupaciones en la edad adulta. Desde los niños que chance no encontramos nuestro juguete o nuestra mascota pues se llevó nuestro peluche. Ahí entran un cierto juego pues de emociones. Pero ahí es donde entra igual el apoyo del padre y la madre o de la nana a aprender o a enseñarle a su niño o niña a lidiar con esos momentos. Porque para todo existe un proceso. Más que nada es tener la paciencia, que es algo complicado, pero que debiese de existir desde muy temprana edad. Es como una mascota, o sea, tiene que llevar un proceso para que ésta sea obediente. Lo mismo pasa con los niños. Y no estoy haciendo una comparación, ojo, no es una comparación, pero sí es un proceso de obediencia y comportamiento a lo largo pues, de la vida, ¿no? Porque como tú comentas, a base de eso se generan ciertos trastornos, ciertos problemas, y ahí se derivan bastantes cuestiones futuras, pero todo tiene un control desde el origen y el inicio pues, de esas cosas, ¿no? No sé, no sé qué opinas, yo te veo un poquito tensa, Y Gladys. no, es que te estoy escuchando, te estoy prestando atención. Ya era hora. Siempre te presto atención. O sea, yo no sé de dónde sacas que no. Pero bueno, regresando al tema. No te me chives, es broma. Eh, regresando al tema, en la parte que tú dices, justo cómo llevamos estos procesos con los hijos y cómo, pues, saberlos entender, ¿no? Más que nada en la parte que estaba prestando un poco de atención en lo que querías dar a entender de que cuando un niño tiene una preferencia diferente, o sea, sexual diferente, no sé si decirlo diferente, o sea, yo creo que esa ya no sería la palabra adecuada, pero sí es cierto que como si para alguien es nuevo, o sea, nosotros como futuros padres o algo así, creo que para nosotros ya no va a ser un tema que se tenga que, hablar como tal, ya sabes, de que salir del closet, ¿qué es eso? Ya sabes. Yo creo que para nuestra generación o los que viene, ya no va a existir esa necesidad de esa presión que deben de tener ellos por expresar lo que sienten o sus gustos y preferencias. Creo que ya para ese entonces se les están enseñando a los niños, creo que ya de estas generaciones, de los que ya están en kinder y así, a tener una diversidad, ya sabes. Y que la diversidad no es mala y que la diversidad es riqueza. Y creo que si eso también se lo inculcamos o sea, a nuestros futuros hijos o hijas, lo que sea, eh, de que la diversidad es buena, la diversidad es riqueza y no como algo que tenga que ser diferente, no por algo que tenga que ser eh, anormal en la sociedad, ya sabes, o No, sea, esto claro, incluye... claro, pero sí.
Sí existe una falta de atención infantil que lo conlleva eso. Sí, sí, justo. O sea, sí puede existir esta parte de atención y de paciencia y de que pareciera que solamente los hijos están y pueden sobrellevar todo solos. Claro que no. O sea, sí necesitan nuestro apoyo. O sea, en este mundo pues no venimos solos, o sea, no estamos solos. Necesitamos esa riqueza de información de los demás, ese acompañamiento. Lo importante que es un abrazo. O sea, ¿qué pasa si una mamá no abraza tanto a una hija o un hijo? ¿Repercute a largo plazo? Obvio que repercute. Este, es como en una relación. Imagínate una relación que tengas tu pareja y no existe este afecto. ¿Qué va a pasar? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? No funciona. Simplemente es normal que el ser humano quiera este acompañamiento y pues como decirlo así, apapacho del humano, pues para sentirse que no está solo y que tiene una compañía y que puede llevar a esta compañía a recorrer más cosas. Y creo que pues justo lo que dices, o sea, la falta de atención, eh, pues paciencia más que nada, o sea, no todos los niños son iguales, tienen dificultades distintas, eh, a veces otros niños pues carecen bueno, padecen más que nada de diversidad funcional y no va a ser lo mismo enseñar a un niño autista a un niño pues con todas sus facultades mentales, por así decirlo. Entonces es muy complejo este tema de la niñez porque no solo estamos hablando de un niño sano, ¿qué tal si no hay un niño sano? ¿Cómo se le enseña la paciencia que uno debe de tener? Es difícil. O sea, yo hablando de estos temas es difícil porque yo no, o sea, como decimos, no somos padres, ninguno de los dos. Solo estamos hablando un poco del tema, a cómo vemos o percibimos a los demás, o cómo hemos vivido nosotros nuestra propia infancia, ¿ya sabes? Sí, está interesante porque fíjate cómo el concepto en general de creatividad em, se toma en cuenta igual en este diseño de vida, ¿no? Planificación de vida, estructuración y funcionalidad de vida. O sea, cómo de cierta manera diseñamos y procuramos para que nuestra vida pueda ser como realmente queremos que, que, que fuese, ¿no? Como te comentaba el otro día, yo creo que realmente buscamos crear el mundo en el que queremos vivir. Y, y existe un sentido de emoción, como te comentaba, existe un sentido de creatividad y existe un sentido de jerarquización. O sea, ¿qué haces o qué propones para generar esa funcionalidad y a base de eso se cumpla esta jerarquización que genera esos resultados que estamos hablando ahorita? Y me hace mucho sentido porque, como tú comentas, esto de si la preferencia sexual realmente no existe y esas generaciones futuras realmente ya no van a tener que, no tanto que preocuparse por eso, pero a los niños realmente actualmente se les está inculcando ese sentido de que debe o de que existe una biodiversidad y es totalmente libre. Y desde ese punto estamos creando una intención de vida totalmente diferente. Y no es por decir de que en qué momento es que realmente lo vimos diferente, pero poniendo las hojas y las cartas sobre la mesa, efectivamente, con la psicología que tenemos hoy en día, sí existe un cambio, queramos verlo de esa manera o no, sí existe un cambio desde el momento en el que lo estamos viendo diferente, ¿no? Que en su concepto natural no sea una diferencia y que no deba de existir una diferencia, va, te la compro porque así es, efectivamente así es como son las cosas. Pero en cuanto a la creación de la psicología de la sociedad, sí existe un cambio, una, una diferencia. Y es por eso que sí le tengo mucha fe a lo que se viene, porque se viene un mundo de riqueza, un mundo biodiverso, Diversidad. exacto, biodiverso, un mundo en el que la gente realmente va a poder saber que existe esta libertad de expresión y la gente va a poder ser más libre. Libertad, claro,
como comentamos en el episodio pasado, no existe libertad total, exacto. Pero, sí, o sea, tengo fe de desde temprana edad se pueda dar esta libertad, porque es ahí donde van a ser una nueva generación de creatividad totalmente, vaya, hermosa, ¿no? Sí, y lo bueno es que también nosotros, o sea, bueno, justo nuestra generación nos va a tocar como hacer gran papel, porque vamos a ser sus referentes en el sentido de que ya están cambiando muchas cosas, como decíamos, ya la publicidad ya no es lo mismo, ya están pensando mucho en la psicología, en cómo afectan las imágenes, en cómo todo, eh, hace poco, no me acuerdo ahorita el nombre de la serie, pero hasta en las series, ya sabes, cómo pintan una serie para adolescentes y parecen personas de veintitantos años. Pero también estoy viendo otra serie en donde los adolescentes parecen adolescentes. Tienen los problemas de los adolescentes, se ven como adolescentes, tienen acné, no tienen la piel perfecta, son cuerpos diversos. O sea, desde ahí yo creo que ya estamos haciendo algo diferente y que por eso hasta la generación que viene o la que ya está va a ver las cosas de otra manera, va a ver que no se van a guiar por estereotipos, ya sabes, que a nosotros nos tocó lamentablemente. O sea, saber que la niña tiene que tener eh, tales fines, tales metas, ser la esposa perfecta o así, y de que también al mismo tiempo trabajar y tener el trabajo perfecto, o el hombre tiene que mantener el hogar. O sea, nosotros crecimos con esas ideologías y a esta generación ya no le va a tocar eso. Ahorita ya va a existir más esta equidad y este equilibrio que antes no existía en representación, tanto de puestos grandes, pues por así decirlo, pues en empresas, en gobierno, en política, en todos los demás puestos. No solamente van a haber hombres o mujeres, va a existir una gran diversidad que ya no va a ser hombre y mujer. Entonces eso creo que es lo magnífico que probablemente nos toca a nosotros hacer, pensar en todos, porque ese va a ser prácticamente el futuro de los futuros seres humanos que vengan a este mundo. Y creo que esto está padre por nuestra parte, es lo que nos toca. Y también trata de entender de lo que se viene. Ya sabes, ya estamos haciendo todo este proceso, pero ¿qué más falta? ¿Qué núcleos nos han tocado para que justo la niñez no sea la misma que nos tocó a nosotros o a generaciones más grandes que nosotros? Antes no era importante ni siquiera ir al psicólogo, ya sabes. Y uno va al psicólogo y el otro también, el otro dice, ay, ¿por qué vas al psicólogo? Ya sabes, o sea, o al terapeuta. O sea, antes no se daban tantos casos. ¿Y por qué se da? También hay que analizar que también es qué estamos haciendo mal, qué está causando ansiedad. Antes no había tanta ansiedad como antes, ya sabes. Probablemente también es la tecnología que está afectando. ¿Qué podemos hacer con la tecnología a usarla a cosas positivas y no generar más trastornos? Sí, ¿Ya? fíjate que me gustaría ir cerrando con esta frase que compartías hace unos días. Escucha, el horizonte es el inicio de toda proyección. Y justo el horizonte siento que es este nuevo origen de la evolución humana. O sea, va a existir un cambio de psicología, un cambio de pensamiento, un cambio de ideologías, donde vaya, ya no existan etiquetas, estereotipos, más sin embargo exista una inclusión total de la gente en todos los ámbitos, en todas las disciplinas, en todas las maneras de pensar, en em, temprana, mediana y edad adulta. Va a existir, bueno, quiero creer un mundo donde ya no existe una distinción ni de clase social, ni una distinción de raza, por decirlo así. Eh, Más bien, ya no van a existir las razas, o eso quiero creer. El ser humano va a ser totalmente libre, va a existir el libre albedrío como debería de existir, una expresión total. No sé, es mucho que pensar, mucho que pedir, pero efectivamente, o sea, siento que desde los momentos que estamos viviendo actualmente y que se están dando,
y que no sé si sea solamente mi caso, pero que desde la pandemia efectivamente estoy viendo que se están dando más. Efectivamente, o sea, avanzamos 10 años. Sí, o sea, sí, por eso siempre he dicho que realmente estamos viviendo un momento histórico que nos está haciendo cambiar. Mucha gente dice, no, ¿sabes qué? El problema de esta pandemia, y no puedo entrar al tema en general, pero pues efectivamente existen esos pensamientos, pero es ahí donde entra este nuevo razonamiento de la gente joven, y dicen, ¿sabes qué? La pandemia sí nos está sirviendo. Claro, hay ciertos problemitas ahí gubernamentales, políticos, económicos, etcétera, pero ah, existe eso, pero a la vez está existiendo un provecho que por esa misma razón no me estoy quejando, más sin embargo, estoy diciendo, chingón, la chance hay en esos problemas, pero la psicología de la gente está avanzando y realmente hacia donde queremos que avance. Que claro que ya se daba hace un tiempo, pero no se está dando tan pesado como ahorita. Y es ahí donde te vuelvo a decir que efectivamente le tengo fe a que el azúcar está llegando al café. Y con esto vamos a cerrar, con este nuevo comienzo, con este nuevo horizonte. Y ahorita que dices que nunca falte el azúcar, creo que igual hay que rescatar un poco que tampoco nosotros tenemos que dejar esta alma de niño nunca. Claro que no. O sea, creo que eso, en que te diga que eres un niño o una niña todavía, o sea, tú dile sí, sí y déjame ser, bye. Así que Ese, nunca hay que dejar esa alma. ese es el nuevo horizonte. Es el nuevo inicio de toda proyección. Y aquí vamos a cerrar con este hermoso mensaje y nos vemos a la próxima. No Bye olviden, no olviden, bye. gente, cualquier botón, cualquier clic. Suscribirse, like, compartir, ya no sé qué más existe, retweet. Bueno, no tenemos Twitter todavía, pero si tenemos, le dan retweet. Así Y aquí es. andamos. Pero bueno, nos estamos Sale. viendo y pues me despido aquí de la señorita, no tan señorita Gladys, y hasta la próxima. Mira, yo no sé si te voy a cambiar. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.